Buenas noches. El acto ha sido largo, ¿verdad, Amparo? Voy en consecuencia a tratar de limitar mis palabras. Honorable alcaldesa, honorable gobernadora, amigas y amigos de la mesa directiva, muchas gracias. Honorables regidoras del municipio de La Vega, autoridades militares y civiles, amigas, amigos, familiares que me acompañan, compañeros de este acto de reconocimiento. ¿Cómo les digo yo? ¿Cómo traducir en palabras, honestamente, la emoción que me embarga? Yo leí una frase que quedó grabada de modo permanente en mi memoria. Esa frase, que la leí hace décadas, decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Hace ya unos años, el Ayuntamiento de Puerto Plata me declaró hijo adoptivo. Nunca lo he olvidado, pero lo que yo, Amparo y Ediles, no olvidaré jamás, jamás, es este reconocimiento que ustedes me han otorgado en la noche de hoy. Y voy a decir dos cosas. La primera es que la mesa tenía un equilibrio hasta que se integró el padre Espinal y el alcalde de Puerto Plata, porque eran 3 y 3. Habían de Jarabacoa, perdón. Habían 3 damas y 3 caballeros. Así tuve yo 2 profesores que han quedado clavados en mi alma. Porque ¿quién me enseñó a mí a leer y a escribir? Yo era un niño que no había cumplido los 5 años cuando mis padres decidieron irse a vivir a la finca de papá en San Miguel, un paraje del municipio de Fantino, de la provincia Sánchez Ramírez. Y en consecuencia, como ya yo tenía 4 años y estaba en edad de aprender a leer y escribir, vine a vivir, o me dejaron viviendo, en la casa del hermano mayor de mi padre, de tío Manuel, y de su esposa, tía Pulula. Y resulta que la escuelita, la pieza en la que junto a otras niñas y niños fui iniciado en ese mundo mágico de aprender a leer y de aprender a escribir, era una señora que se llamaba Fica. Fica probablemente es el apodo o de Federica o de Francisca. Pienso que debe ser de Francisca. Tampoco recuerdo si el apellido era Gómez, porque ella vivía en la Benito Monción. Nosotros vivíamos en la Benito Monción número 11. Esta pieza estaba frente a frente a la casa de tía Pulula y de tío Manuel, y al lado había un colmado del señor Gómez. Pero yo no sé francamente si Fica era hermana de él o hermana de la esposa del señor Gómez. Pero el caso es que Fica, que creo que era Gómez, fue mi primera profesora, y de la que yo estaré eternamente agradecido, porque en el mundo, decía, mágico de las palabras, ella fue la que me inició. Curiosamente, mi último profesor también era vegano. Yo le he dicho a mis hijos que uno debe tratar siempre de vivir con espíritu de esponja. Ustedes saben que la esponja absorbe todo, y así uno vive, aprendiendo de todas y de todos, y aprendiendo mucho de muchos. Pero no hay dudas de que dentro de ese espíritu y esa hambre de conocer que siempre me ha acompañado, tuve en el profesor Juan Bosch, mi último maestro, mi último profesor. Yo, si no tengo palabras para agradecer lo que Fica hizo por mí, imagínense ustedes qué pudiese yo decir de ese que fue mi último maestro, y pienso que quizás
y sin el quizás el más ilustre de los hijos de La Vega que ha tenido este pueblo a lo largo de sus siglos. Y ese hombre, que se llamó Juan Bosch, en una visita que hizo a Nicaragua, vio una frase en una pared. ¿Cómo que se llama eso cuando? Un grafiti. Que naturalmente no tenía autor, como generalmente son los grafitis. Y decía, y no me olvidó nunca a partir del momento en el que leyó ese grafiti, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y con ese espíritu he tratado yo permanentemente de vivir. Esa ha sido, digamos, mi verdadera vocación, la del servicio. Pero no quiero desperdiciar la oportunidad, honorables regidores y honorable alcaldesa y vicealcalde, sin yo dejarles una sugerencia en esta noche tan memorable para nosotros cuatro. Hace un tiempo, tú recordarás, Joel, eras director de planeamiento urbano cuando Kelvin Cruz era síndico. Les invité a almorzar y les dije, La Vega tiene una cosa singular que no la tienen muchos pueblos y ciudades y municipios de la República Dominicana. ¿Y cuál es? Esa singularidad es que La Vega se ha destacado en todo. Es que La Vega no es solo la carnavalesca, la culta, la olímpica, no. Es que La Vega ha tenido extraordinarios maestros y maestras. Es que La Vega fue depositaria en gran medida de la herencia de Hostos, ese padre de la educación en la República Dominicana, porque aquí hubo varias entidades educativas que fueron dirigidas por profesores que fueron alumnos, discípulos de Eugenio María de Hostos. Es que La Vega ha tenido pintores de la categoría, voy a poner solo un nombre, de Darío Sur. Es que hemos tenido a Federico García Godoy, que habiendo sido cubano se veganizó en sus años, décadas en las que vivió en este pueblo. Es que hemos tenido a Juan Bosch, es que hemos tenido a los historiadores como ninguna otra ciudad. La Vega es el pueblo que reúne el mayor número de historiadores. Y quiero que sepan que solo la ciudad de Santo Domingo ha sido descrita en términos urbanísticos en un número de veces equiparable a la cantidad de historiadores de origen vegano que han ido describiendo cuántas manzanas, cuántas casas, cuántos vecinos habían en las diferentes etapas en que este municipio se ha desarrollado. Es que La Vega fue la cuna de Luis Alberti, del maestro Rafael Martínez y de su hijo Rafaelito Martínez. Es que es la cuna de Manuel Sánchez Acosta, es que es la cuna de Babín Echavarría. Es que realmente hemos tenido una cantidad extraordinaria de músicos. En ese libro, Luz, que tú señalabas, de músicos, compositores y canciones dominicanas, la tercera provincia del país en aportar número de músicos extraordinarios es La Vega. Solo detrás del Gran Santo Domingo y detrás de la provincia de Santiago. Es La Vega. Y yo me pregunto, ¿y cuándo es que nosotros le vamos a rendir verdadera pleitesía y de qué manera a esa pléyade de mujeres y hombres ilustres que ha tenido este pueblo? Y en aquel almuerzo yo dije que hay un parque, una plaza aquí en La Vega que es como céntrica, que es la que está frente al Palacio de Don Zoilo, donde hoy funciona y desde hace un tiempo el Museo del Carnaval. Y como yo estuve en turismo 8 años y siempre me preocupé por impulsar internacionalmente ese carnaval, y dejamos como legado una película que supongo la estarán exhibiendo en ese museo, es que yo decía, pero es que La Vega necesita algo más que las ruinas de La Vega Vieja. Es que La Vega necesita algo más. Bueno, eso por lo menos es permanente. Eso no es de momento, como lo es el carnaval. El carnaval se celebra esencialmente en febrero.
pasó febrero, se acabó la fiebre de venir aquí a La Vega. Es que nosotros aquí en La Vega debemos procurar tener, además del museo del carnaval, del museo sacro, de las ruinas de la ciudad vieja de La Vega, un parque que sea el primer parque que se desarrolle en la República Dominicana, en donde se reúnan esos grandes e ilustres mujeres y hombres que hemos tenido. Joel, ¿te acuerdas que hasta le llevé un planito? Yo, que la única materia en la que me quemé fue el dibujo, me molesté en llevar un plano de esa manzana, que debía tener una rotonda en el centro, donde esté, por supuesto, la más grande figura que ha tenido La Vega. Que le dije a mi querido amigo Kelvin, bien, el reconocimiento a los presidentes veganos, Juan Bosch y Antonio Guzmán, pero no he visto en mi paso hacia Jarabacoa, hacia mi querida Jarabacoa, nunca ni un vehículo en donde se haya desmontado nadie para ver la estatua que hay ahí, la representación de Juan Bosch y de Juan Antonio Guzmán. Es aquí en el centro de La Vega, en donde si esa plaza ustedes la convierten en un gran parque arborizado, con caminos diagonales que crucen, que conecten las cuatro esquinas y se reúnan en esa pequeña rotundita en el centro, lleno de bancos y de árboles frondosos para que dé sombra, porque además es esa plaza el centro comercial de la ciudad de La Vega. Es que eso implicaría entonces que todos los visitantes que pueda tener esta ciudad, y animaría a otros visitantes a conocer esa plaza de figuras ilustres. Y termino diciéndoles que fui invitado por el embajador nuestro, Juan Bolívar Díaz, embajador nuestro en México, a participar y a presentar mi último libro, que fue Bolero en Iberoamérica, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y naturalmente yo había ido a México varias veces, pero yo no había ido a Guadalajara, y como me pasé 3 días, uno de esos días dije, déjame hacer un city tour, déjame conocer un poco los elementos esenciales. ¿Y saben cuál fue? Uno de los primeros y grandes atractivos a donde me llevó ese guía. A un parque, señores, donde están las imágenes y las inscripciones de los grandes músicos, de los grandes escritores, de los grandes patriotas que ha dado Jalisco y sobre todo Guadalajara. Eso es lo que yo quiero para mi pueblo de La Vega, y me permito dejarlo en conocimiento de ustedes, porque no quisiera desaparecer del mundo de los vivos sin venir no una, sino muchas veces a rendirle pleitesía a esa grande figura que hemos tenido nosotros en la historia. Muchas gracias. Gracias, presidente.